aurkezteagatik. Lehenengo eta behin esan nahi nuke, gustatuko leitzaidakeela euskeraz hitzaldia ematea, baina momentu honetan nire euskera maila ez da behar den bezain ona. Sentitzen dut, baina gaztelaniaz izango da. Bueno, hurrengo aldiz saiatuko dut. Bueno, la conferencia que traigo hoy aquí a Azpeitia, y aprovecho la ocasión para agradeceros la invitación, es una especie de resumen de mi último libro sobre la situación lingüística de Navarra en el siglo XVI. ¿Y por qué el siglo XVI? Bueno, el siglo XVI es muy importante por una razón más de método que de otras cuestiones, no porque no sea interesante conocer la situación lingüística de Navarra en la Edad Media, de la que se ha hablado mucho, un poco a ciegas, sino porque en el siglo XVI tenemos ya una base documental enorme. Es la explosión documental. Empezamos a ver al navarro de a pie, en Navarra, en Guipúzcoa se puede hacer, aunque la producción documental es distinta en Guipúzcoa y en los territorios del oeste de Euskal Herria, pero ya podemos ver indirectamente al navarra de a pie. Como luego vamos a ver, es un mundo donde el analfabetismo es brutal. Por lo tanto, el siglo XVI, una de las cosas que evidencia también es que tal vez nos hemos estado equivocando al pensar que las lenguas habladas son las lenguas escritas. En nuestro tiempo es así. ¿Por qué? Porque todos sabemos escribir, porque desde que nacemos hasta que morimos estamos emitiendo papeles, pero eso no fue así en el pasado, y por lo tanto equiparar lenguas escritas a lenguas habladas puede ser, y es de hecho, un gran error. Y por otro lado, lo comentábamos antes, no es una sociedad que documente bien la vida social por esa misma razón, porque el 98% de la población no sabe escribir y no escribe. Y por lo tanto estamos viendo el mundo desde unas actividades sociales y desde unos personajes que son los que saben escribir, que nos lo distorsionan, porque hay cosas que los documentos no nos van a contar. Tenemos mucho documento jurídico, tenemos mucho documento de notario, pero ¿dónde está la vida del día a día? Lo que se conoce como intrahistoria. Bueno, este es un trabajo que intenta llegar ahí, que ha hecho una investigación no solamente cualitativa, es decir, qué pasa, sino ha intentado ir más lejos y calcular ya cuantitativamente con qué frecuencia pasa. Es decir, en Navarra se habla euskera, se habla castellano, en otra parte se habla occitano, pero ¿cuántos hablan cada lengua? El euskera, lo vamos a ver ahora, no es una lengua más en Navarra, es la lengua hegemónica. Y efectivamente se habla castellano, se habla occitano en el norte, pero la mayoría de los navarros hablan euskera. Eso es lo que vamos a ver aquí, y además con un gran soporte documental. El hecho de que los historiadores y los lingüistas, tenemos a Lacarra, que es un pop, sobre todo en Navarra para la historia medieval, y a Michelena, que es otro pop para la sociolingüística y la lingüística, que ya sospechaban que efectivamente estaban leyendo documentos de un pueblo que escribe en una lengua que no habla, y habla una lengua que no se escribe. Eso es lo que decía Lacarra cuando esto no planteaba tantos problemas como en el presente, porque hay que decir que todo lo que rodea la cuestión lingüística en Navarra es una cuestión muy politizada, vamos a decir. Algunos ven porque quieren ver eso y se resisten a admitir, aunque por ahora a mi libro no le ha salido nadie lo ha rebatido, entre otras cosas porque me he preocupado mucho de que salga técnicamente blindado. Como Michelena también decía que al investigar el pasado del euskera se lamentaba en esa disociación, ese divorcio, dice él, entre lo que es la lengua hablada y la lengua escrita, que para un filólogo pues, es traumático, para un lingüista, porque no sabe muy bien qué está viendo. Entonces, en el libro tiene 10 capítulos, a los cuales les he puesto un nombre de persona que lo que hace es poner en personas de carne y hueso los fenómenos sociales que estudio. He intentado que sean la mitad hombres y mitad mujeres por aquello de que tenemos que ir avanzando en esos temas, aunque la verdad es que la mujer, y lo vamos a ver luego, sigue siendo también en el 16, menos en el 16, esa mitad invisible, como lo es la infancia y como son los marginados. No se les ven los documentos por la cuestión que os planteaba. La primera
va a tratar de cómo los navarros eran vistos desde el exterior, es decir, de Europa, desde la península. Las lenguas que hay en Navarra, la población y el territorio en que se asientan, sería el capítulo 2. Cómo funcionaba la administración civil, cómo se adaptaba a esa realidad plurilingüe de Navarra. ¿Qué es eso de los vascohablantes monolingües? Es decir, los euskaldunes cerrados que no hablan otro idioma y que son los que a mí me van a permitir ver, porque el navarro bilingüe aparece como castellano hablante en los documentos. Entiende el castellano, habla posiblemente el castellano, por lo tanto aparece como un castellano hablante. Es el vascohablante monolingüe el que obliga a la administración a hacer constar que se le traduce a su lengua. Veremos también la administración religiosa, cómo se adapta a esa realidad. Analizo también en otro capítulo la enseñanza y el papel de la enseñanza, de la cultura escrita y también de una literatura euskaldun oral que hemos perdido precisamente porque fue oral y no escrita, pero que ha dejado restos. El euskera en Baja Navarra, que es una cuestión reveladora, es curiosa porque a partir de la conquista española Baja Navarra entra en una dinámica política distinta, pero aún se ven las raíces lingüísticas comunes con el resto del reino. Veremos la situación de Pamplona y Iruña. Siempre hemos pensado que el euskera era una lengua rural. Pues no, durante siglos fue una lengua urbana. Las grandes ciudades de Euskal Herria, sobre todo Pamplona, que era la metrópoli, pues hablaban en euskera. Y está muy claro en la documentación, lo vamos a ver. Veremos la situación del sur de Navarra, donde efectivamente se va viviendo un solapamiento lingüístico de zonas bilingües y zonas monolingües en castellano con islas vascohablantes. Y luego veremos la presencia del euskera en las instituciones, que siempre fue un terreno más que vetado, pero en el que precisamente por su hegemonía termina filtrándose también. Y luego el libro lleva una serie de anexos técnicos, como os he dicho, he intentado que saliera blindado, en el que se explican sobre todo los métodos estadísticos que se han utilizado para calcular porcentajes. Hasta ahora se decía, bueno, el euskera lo hablaba los pastores de la montaña. Bueno, pues eso no soporta ningún análisis cuando que hagamos de la documentación con grandes números, analizando 350.000 procesos judiciales que tenemos en Navarra, 100.000 para el siglo XVI, más de 100.000. Bueno, pues ahí se explica un poco cosas de sociólogos, márgenes de error, niveles de confianza, cómo se han hecho los cálculos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver un poco la conferencia. No va a poder resumir todos los capítulos. Aquí tengo que hacer un poco de marketing. El que sienta interés pues tiene que ir a comprar el libro, porque el libro es bastante extenso. Lo primero que puse fue el número de páginas para no hacer un tocho. Dije, va a tener 200, pero ha sido imposible meterlo en 200. Hubo que aumentar hasta el tamaño de página para que tuviera menos. Pero tampoco ha salido un libro muy grande y el estilo ha intentado ser un poco novelado, con historietas que ilustran, como os he dicho, con personas de carne y hueso, pues fenómenos que ahí se analizan en un plan muy técnico, ¿no? Pues el bilingüe, la convivencia de lenguas. El libro, yo, aunque se me ha pedido, no lo puedo vender por libre, que los derechos los tiene mi editorial, pero estoy seguro que los pedís en cualquiera de las librerías que tenéis en Azpeitia y lo traen. Yo he visto en internet que tienen librerías. De todas formas, en mi editorial aparece como más vendido, o sea que en castellano. Lo están vendiendo por ahí, y si no, ahora te llega por internet, bueno, no voy a hacer propaganda. Pero bueno, vamos a ver un poco las herramientas del análisis para que luego se vea que las conclusiones no son la Navarra que yo quisiera que hubiera sido, sino la que, bueno, en principio parece que fue. Las herramientas, los relatos, es decir, información cualitativa más o menos exacta, porque, bueno, los viajeros pues a veces no le cogen el ritmo a un país pasando por él una semana, ¿no? Pero luego veremos los procesos judiciales, las estadísticas, luego la demanda de Amadís de Medrano, que ilustra uno de los capítulos y que nos ha parecido, es un proceso que se encuentra en el Archivo General de Simancas, no se encuentra en Pamplona, pero que me sorprendió al encontrarlo, porque es que los funcionarios navarros rara vez hablan de cuestiones lingüísticas, y en cambio en un proceso que se lleva a cabo en Castilla, pues empiezan a hablar de cuál es su trabajo de traducción, y vamos, no paran,
cuantifican, pues lo difícil que es traducir, cosas que yo nunca he visto en documentación navarra. Luego veremos un poco la lengua, población y territorio, cómo sabemos la implantación territorial de cada una de las lenguas, mejor dicho, de una zona donde solo se habla euskera y otras lenguas donde se solapan las dos lenguas. Veremos el papel de los vascohablantes monolingües, que ya os he contado, el papel de la enseñanza, que fue posiblemente el principal factor de erosión lingüístico para el euskera, no fue ni la represión política en el momento del siglo XVI y siglo XVII, sino la alfabetización, la desaparición del vascohablante monolingüe, puesto que para un vascohablante monolingüe aprender a leer y escribir equivale a aprender, tiene que aprender una lengua antes, otra lengua. Veremos también la capital vascohablante, es decir, Pamplona, que es un tema muy interesante porque es la metrópoli de Euskal Herria en este momento, el euskera en el sur de Navarra, y luego, a nivel de conclusión, pues veremos una imagen nueva que aparece en este trabajo, que ha podido gustar, ha entusiasmado en una parte de Navarra, no ha gustado tanto en otra, que aún no respira, quiero decir, técnicamente. Pues bueno, cosas de Monteano dirán, ¿no? Pero, bueno, pues en principio, las cosas yo creo que lo vais a ver, parecen bastante sólidas. Los relatos contemporáneos, que es el primer capítulo, analizamos un poco, sobre todo, lo que hablan los viajeros que atraviesan Navarra en el siglo XVI. Vemos a un joven alemán, von Harth, que pasa en 1499 por Pamplona y recoge un vocabulario euskera alemán, del mismo estilo que las Biblias actuales, de cómo se pide pan, los alimentos básicos, que habla de que aquí se ha vuelto una lengua muy rara, muy difícil de escribir. El anónimo milanés, que no sabemos su nombre, que es un mercader milanés, que pasa en 1516, y que es muy curioso porque en su relato, que es bastante extenso, aunque se fijan cuestiones económicas y políticas sobre todo, dice que los pamploneses llaman a su ciudad en su nombre Irugna, y que hablan una lengua que no se parece ni al francés, ni al italiano, ni al español, es decir, en principio son testimonios imparciales porque ellos ni entran ni salen de la cuestión, ellos escriben lo que ven. Tenemos a Bord, que es un médico inglés, pero que vive en Francia, que pasa por Navarra y dice que Navarra habla castellano. Él no se da cuenta que en realidad no estuvo en Navarra, porque habla de que la segunda ciudad de Navarra más importante es Santo Domingo de la Calzada, y empieza a hablar de la gallina que tiene en la catedral y tal. Él se despistó un poco. También dice que Vizcaya, que entonces es un nombre geográfico para todo el Cantábrico occidental, no solamente para todo el territorio histórico, hablan también castellano, y en Cataluña hablan castellano, y en Portugal hablan castellano. Él le parecía todo castellano. Solo que analizando un poco el viaje que hizo, pues llegamos a la conclusión de que en realidad no estuvo en Navarra, pero no se entera. Y luego Cook y Larnich, que son dos estudiantes de Felipe II que visitaron Pamplona y que a pasar por Estella, Puente la Reina, pues dicen que el pueblo habla una lengua, la lengua vizcaína, que ellos llaman vascongada o vascuence, porque en Navarra no se llamaba lengua vizcaína. Luego analizamos, aparte de los viajeros, los gramáticos y lingüistas, que en el siglo XVI, conforme el latín va siendo arrinconado como lengua culta y lengua universitaria y científica, y pugna con las lenguas nacionales, pues cada vez aparecen más gramáticos y lingüistas que se preocupan por la cuestión lingüística, y tenemos, pues, entre otros, a Nebrija, que como sabéis es el autor de la primera gramática de una lengua nativa, no latina, y que en el prólogo dedica la gramática del castellano a vizcaínos, lo vuelvo a repetir, que es incluye a guipuzcoanos y alaveses la denominación en esta época, y navarros, para que aprendan la lengua, para llevar el castellano a vizcaínos y navarros. Y también el anónimo de Lovaina, que es la descripción más exacta de la situación lingüística de la península en la segunda mitad del siglo XVI, que, bueno, pues curiosamente empieza por el vascuence, por ser la más antigua, es decir, rompiendo un poco los esquemas, puesto que en aquella época muchos gramáticos decían que el euskera no se podía escribir. Para ellos era, lo hay portugueses, etcétera, dicen que no se puede escribir. Luego vemos un poco el papel del estereotipo de la literatura, el famoso vizcaíno, que es un personaje cómico del siglo de oro español, que está destinado a provocar la risa del público, junto con el moro, el gitano y el bobo. En este caso la risa la produce por su dificultad para hablar el castellano. El personaje estereotipo yo creo que es Sancho de, yo no sé si es de Azpeitia o de Azcoitia, ahí tengo el lío, es el que aparece en el Quijote, que le va diciendo unas frases a Don Quijote antes de pelear,
que pues son ininteligibles, una confusión de todo, del género, de la primera persona y la segunda, del verbo, etc. Y que resulta que está inspirado en un navarro, en el señor de Arre, que murió precisamente en un duelo a la puerta del escritor, de la casa del escritor en Valladolid, ¿no? Bueno, entonces ahí descubrimos que dentro del estereotipo del vizcaíno literario, que se corresponde al vasco de la literatura francesa, que no habla euskera, sino que habla un castellano roto, a la vizcaína que llaman ellos, el estereotipo incluye también al navarro. Los navarros son considerados a este efecto vizcaínos. De hecho, Larramendi solía decir que a los vascohablantes se les conocía en la corona de Aragón como navarros y en la corona de Castilla como vizcaínos. Y luego analizamos también extranjeros con raíces, pues gente que vivió muchos años en el reino y que refleja o comenta la realidad lingüística. Juan Rena, que fue el hombre X de la conquista, que estando organizando la conquista de Túnez desde Sicilia, montaba las armadas del emperador, pues dice que le manden 2 mozos fuertes para subir a su mula, para moverse en sus viajes, y que le manden de Navarra, pero que hablen algo de castellano. No mucho, pero algo tienen que hablar. Es decir, él mismo conoce la realidad lingüística y se muestra poco exigente en la cuestión lingüística. Adrián Lamberes, que es un impresor, en el que cuando Castilla limita la exportación de libros navarros a Castilla, dice, pues entonces me arruinó, porque en Navarra no hay mercado para el libro en castellano. Sí, más para el latino, pero el castellano no, porque el reino es mayoritariamente vascohablante, no dice analfabeto, pero sabemos que también es analfabeto. Y por último, pues otros, Esteban de Garibay, pues que relata pues como efectivamente el euskera es la lengua mayoritaria en Navarra, solo se habla castellano en los márgenes del río fronterizos con Castilla y Aragón, pero bueno, hay más personajes que van hablando. De todo ello sale una imagen de vistos desde fuera. Los navarros hablan 2 lenguas, mayoritariamente una, aunque claro, ellos no cuantifican, que es el vascuence y lo que ellos llaman romance. En Navarra siempre hubo mucha resistencia a llamarle castellano, tenía mala fama. Bien, el segundo capítulo, vamos a ver, es herramientas que hemos utilizado para conocer la situación lingüística en el siglo XVI, que como os digo, es un siglo en el que se produce una explosión documental. Tenéis que ver cómo tenemos los fondos en el Archivo Real de Navarra de lo que son los medievales, que están muy cotizados, porque son escasos y son bien contos. A nivel europeo es un fondo estrella, pero en el siglo XVI ya tenemos una explosión de kilómetros de estantería, de procesos judiciales, sobre todo porque Navarra, a pesar de la conquista, mantuvo su estructura de Estado, de organismos estatales, y fundamentalmente la administración de un reino que tenía un rey en común, pero todo seguía siendo la estructura, un reino y un obispado, es que coinciden las dos, la administración religiosa y la administración civil. Bien, el proceso judicial es un documento que recoge todos los pasos que se dan en un proceso, desde que se inicia la denuncia hasta que se ejecuta la sentencia. Lo más interesante para nosotros es el interrogatorio de los testigos, porque en esta época la principal prueba de cargo era los testimonios de la gente. Se hacían pruebas documentales, se hacían también ver tipo CSI, si había huellas donde habían encontrado el cadáver, cosas de ese tipo, pero fundamentalmente eran los testimonios de los testigos. Y además, bueno, pues hay determinados procesos judiciales en los que no se puede seleccionar a los testigos, que son los que yo utilizo. Entonces, en Navarra tenemos, para el siglo XVI, más de 100.000 procesos judiciales. Algunos tienen más de 1.000 folios, con interrogatorios, con diligencias, con las preguntas que hay que hacer a los testigos, cosas de ese tipo. Por supuesto, actas de tormento, lo que va diciendo el reo cuando se le tortura, etc. Y, en resumidas cuentas, estos procesos nos permiten ver al Navarra común, que habla de sí mismo, aunque sea a través de un intermediario, muchas veces, que va a ser, lo vamos a ver, el traductor. Posibilita este gran número de documentos, daos cuenta que hay procesos que tiene 76 testigos, bueno, pues posibilita utilizar técnicas de muestreo, que como os digo es decir, qué pasa, pero también con qué frecuencia pasa, porque a veces se ponen en los platillos cosas que sí, las dos existían, pero es que una era el 90% y la otra era el 10%.
y no se les puede poner en un plano de igualdad. Y estos interrogatorios, en realidad todo el proceso judicial, se realiza a través de unos funcionarios, podemos equiparar, no son exactamente funcionarios modernos, pero porque bueno, no hacían oposición, aunque casi. Pero bueno, serían el equivalente a un funcionario que realizan las preguntas, traducen en muchos casos y ponen por escrito eso en castellano. Si nosotros no vemos esa parte previa de traducción, nos parece que esa sociedad hablaba castellano, porque toda la documentación está en castellano. Si no vemos esa enorme maquinaria de traducción, que es la que vamos a ver ahora, pues creemos efectivamente que la lengua escrita era la lengua hablada, y eso no es así. Bien, y lo vamos a ver un poco cómo funcionaban esos funcionarios. Y lo vamos a hacer a través de una persona de carne y hueso, Amadís de Medrano, con ese nombre tan de novela de caballerías, que era hijo además de un alguacil castellano que el otro día descubrí que era quien trasladó a Vela de Medrano desde Amayú, una vez que ha sido apresado, hasta la cárcel de Pamplona, su padre. Pero bueno, lo curioso de este hombre, en 1551, él nace hacia 1529, es una demanda que presenta en Valladolid, ante los tribunales castellanos. ¿Por qué? Porque Amadís de Medrano, a pesar de haber nacido en Pamplona, no era navarro. En aquella época, para ser navarro, tu padre o tu madre, o los dos, tenían que ser nacidos en Navarra y residentes en el reino. Con lo cual, él, a pesar de que había nacido, sus padres eran de Calahorra, él no era navarro y por lo tanto no podía ejercer como funcionario en Navarra, puesto que en Navarra solo podían ejercer navarros con muy pocos extranjeros, que luego lo veremos. Entonces, él va porque el pobre hombre solo había dado una educación bastante esmerada, había aprendido a leer y escribir con algún notario de Pamplona. En el libro analizamos cuál es el proceso de aprendizaje de los escribanos. Y, bueno, pues se había refugiado en el ejército de ocupación castellano. Pero, porque ahí sí podía trabajar. Pero en un momento dado llega un juez nuevo que se trae su propio escribano, que es un artillero, y claro, le quita el puesto y él entonces va al consejo de guerra castellano y dice, no, es que en Navarra, para ejercer, incluso en el ejército, porque estos jueces y estos escribanos mediaban los problemas dentro del ejército, es decir, eran castrenses, pero también entre la población civil y los militares. Entonces dice, para ejercer en Navarra es necesario saber euskera. Entonces los jueces de Valladolid solicitan a Pamplona el interrogatorio de funcionarios para saber si eso es verdad. Y es lo que os decía al principio. Mandan la diligencia porque se interroga a secretarios del Real Consejo, a escribanos de corte, a notarios, y van diciéndonos pues que sí, que en Navarra para poder ejercer hay que saber euskera. Entonces dicen que la mayoría de los navarros solo hablan euskera. Daros cuenta que se están refiriendo al monolingüe. Ese es el que les plantea problemas, porque al bilingüe le obligan a hablar en castellano y punto. Que es lo que va a pasar en el siglo XVII, XVIII, conforme vayan desapareciendo el monolingüe. Bueno, pues la mayoría de los navarros solo hablan euskera. Está prohibido, Navarra no permitía, las leyes navarras, el uso de intérpretes. Así como en Castilla, los jueces que venían aquí, por ejemplo, de Valladolid, pues utilizaban evidentemente intérpretes porque ellos no entendían para nada, pues en Navarra estaba prohibido, con lo cual obligaban al funcionariado a saber euskera. Ellos lo prohibían no por razones, bueno, supongo que habría algo corporativo, porque así se quitaban toda la competencia de gente que no sabía, pero fundamentalmente porque al utilizar intérpretes el secreto de los testimonios, de las declaraciones, desaparece, porque todo el mundo tiene un amigo y dice, pues ha dicho esto o ha dicho lo otro, ¿no? Es decir, cuando utilizas al párroco o utilizas a un vecino de intérprete, pues figúrate en dónde va a quedar el secreto de lo que ha testificado el otro. Y además también te pueden engañar en la traducción. Y también hablan de la variedad lingüística del reino, porque ellos hablan de que en Navarra se hablan 3 o 4 variedades de euskera y que los funcionarios tienen que saber las 4. Y efectivamente no vale saber o entender, sino hay que tener un conocimiento experto del idioma, porque es muy difícil, dicen, dar a entender los conceptos legales y coger los matices de los testimonios de los testigos. Con lo cual, nos aparece
una visión de la administración navarra que no teníamos. Suponíamos que sabrían euskera, porque pues, algunos provienen de zonas que son vascohablantes aún hoy día, pero que tuvieran este uso como lengua profesional, pues para nosotros es nuevo. Y lo hemos tenido que descubrir en Simancas, porque Pamplona, como debía ser tan evidente en la época, pues tampoco lo dicen. Y de hecho, ya veréis lo que ocurre luego. Entonces, la imagen que sale, me preguntaba yo, ¿eso es verdad? Y entonces pasamos a un segundo análisis, que me han entendido en el libro, que es estudiar cómo funciona la administración navarra. Y lo ha hecho entre en dos décadas, de 1575 a 1595. Y llegamos primero al análisis de las leyes, porque Amadís de Medrano en su demanda dice que había una ley que prohibía ejercer a quien no supiera euskera. Yo no he encontrado esa ley. No hay una ley como si ocurre en Baja Navarra y luego veremos. Pero en la práctica había una serie de leyes que prácticamente llegaban a la misma conclusión. Una de ellas era que las leyes obligaban a todo el funcionariado a residir en Pamplona, con sus familias. Eso garantizaba, porque además los oficios se transmitían en gran parte dentro de la familia, que los futuros funcionarios se desenvolvían en un ambiente completamente vascohablante. La lengua de la capital es el euskera, como lo vamos a ver. La ley que prohibía a los intérpretes, pues hace lo mismo. Es decir, si no puede haber intérpretes y tienes la mayoría de la población que solo habla euskera, es que el funcionario tiene que saber euskera. Si no, no. Y de hecho tenemos demandas de los visitadores castellanos que venían a revisar cómo funcionaban las instituciones navarras, de denuncias más que demandas, de que fulanito pues toma las declaraciones pero las traducciones las hace su mujer, por ejemplo, ¿no? Era algo ilegal. El turno de reparto de pleitos era único, así como en el siglo XVIII creíamos, lo mismo ocurría en el XVI, que había un turno de vascongados, de funcionarios vascongados y otro de romanzados, y los mandaban a unos a la ribera y otros a la montaña. En el siglo XVI no existe más que un turno. Todos los funcionarios pueden ser mandados a todos los sitios. El que es bilingüe, ningún problema. Cuando le mandan a la montaña, a la montaña. Cuando le mandan a la ribera. Pero claro, no puede haber monolingües en castellano, porque además pierden un montón de dinero, que es un poco las quejas que ellos van a tener cuando ya en el siglo XVIII empieza a haber dos turnos. Y dicen, joder, pero claro, si estamos esperando el reparto idiomático, pues es que tenemos que renunciar a un montón, porque nosotros no podemos ir a la montaña, y la montaña es de Tafalla para arriba, en este momento. Y luego ya hay una ordenanza, que es una ley, de 1594, en el que ya se establece cómo se deben hacer las traducciones del euskera al castellano, para todos los funcionarios, los requisitos que tiene que tener. Con lo cual ya tiene un estatus, vamos a decir, legal. Y luego hemos estudiado la biografía, que no es fácil conocer la vida de personas que vivieron hace 400 o 500 años. Donde habían nacido, si sabían euskera, si lo usan, si no lo usan, es complicadísimo, ha llevado muchísimo trabajo, pero hemos estudiado un centenar de funcionarios, o por decirlo de otra forma, el centenar de funcionarios que trabajaron en los tribunales de Navarra, que es la administración, entre 1570 y 1590, que son los secretarios del Consejo, que eran 4, los escribanos de la Corte Mayor, que es otro tribunal, que son 8, los notarios de la Cámara de Comptos, que es otro tribunal económico, que son 2, y los escribanos receptores, que en el momento clásico pues suelen ser unos 25. Y lo que hemos encontrado es esto. Los encontramos traduciendo del o al euskera, es decir, lo dicen claramente y le di a entender en su lengua navarra, por lo cual tiene que saber. Hemos encontrado a 75 de ellos, haciéndolo así. Son enviados a localidades vascohablantes, es decir, tienen que saber, porque si no, no se les envía. 14. Y dos que no hemos encontrado nada de lo anterior, pero que nacieron, uno en Lesaca y otro en Vera, es decir, que tienen que ser vascohablantes nativos. Solamente hemos encontrado uno de los 100, un tal Aragón, que utilice traductores. Y no sabemos, que es otra de las cosas que a veces aparecen en los documentos, si es porque no sabía o no lo sabía con la competencia necesaria. Es decir, pues no domino el euskera o no lo hablo como debo o lo que sea. Entonces, bueno, en todo caso, sí que se confirma que el 100% del funcionariado sabía euskera. Para nosotros lo más sorprendente es dónde lo han aprendido
los funcionarios que sabemos no procedían de zonas vascohablantes. Gente que viene de Arguedas, que han nacido en Lerín, que vienen de Caparroso, los vemos traduciendo. Es decir, ¿era el euskera un requisito profesional que, como ocurría con los curas, tenía que adquirirse para quien no lo tenía de forma nativa? Pues posiblemente sí. Lo que sí queda muy claro, y además estudiamos cómo lo hacían. Ese aprendizaje en Pamplona los ponía en contacto inmediatamente con un mundo vascohablante. Y de hecho vamos a ver cómo hay algunos, cuando empiece la guerra entre romanzados y vascongados, que llaman ellos, hay muchos que dicen, bueno, este no sabe porque es un vago, porque lo podía aprender y yo me ofrezco a enseñárselo. Es decir, la enseñanza del euskera como lengua profesional podía ser habitual. En todo caso, lo que queda a la imagen es de que la administración navarra, en realidad, esa administración que nos ha dejado toda su documentación en castellano, en realidad era una enorme máquina de traducción. Lo veremos con más detalle luego. Bien, lengua, población y territorio, es decir, qué lenguas, en qué partes del reino y cuánta gente vive en esas partes, que es otro de las aportaciones del libro. Siempre hemos dicho, bueno, tantas familias, a 5 miembros, tal, pero no. En la montaña las familias son mucho más grandes que en la ribera. Bien, y eso tiene su influencia a la hora de calcular los porcentajes. Bueno, en 1527 tenemos un documento que también me hizo mucha ilusión cuando lo encontré en investigaciones relacionadas con la conquista, pero bueno, lo guardé bien porque era un documento muy interesante. En 1527 se publica en Navarra una bula que, como casi todas las bulas de la época, pues está destinada a conseguir dinero. Entonces, en este caso era para liberar los cautivos cristianos que habían sido apresados por los musulmanes, pues en la costa africana. España está intentando conquistar parte de la costa africana, o simplemente por labores de piratería en el Mediterráneo. Entonces, el dinero de los ingresos se reparten a 3 partes, etcétera, pero lo más interesante es que en el contrato de publicación, porque lo van a hacer los monjes mercedarios, la Orden de la Merced se especializó precisamente en esto y era una orden muy popular por ello, se divide Navarra en 2 zonas, fundamentalmente en 2 zonas lingüísticas. Se añade una de Valdaibar, que no sabemos muy bien de dónde se la sacan, pero hablan de una tierra vascongada y de una tierra romanzada. En teoría, pues una que habla en euskera y otra que habla en castellano. Bien, la bula fue un desastre de publicación, no cuadraron las cuentas por ningún lado, los tribunales, no sé exactamente por qué, ordenaron la interrupción de la publicación, de forma que solo había dado tiempo a publicarla en la zona romanzada, que son núcleos de población más grandes, menos y más grandes, y en cambio quedó casi sin publicar pues, en zonas de la montaña donde había que ir pueblo a pueblo, son pueblos muy pequeñitos, etc. Bien, de todas formas, con esta división queda muy claro que todo lo que no era zona romanzada, que como digo, sí pudo presentar las cuentas al total, pues todo lo que no romanzada era vascongada. Bien, y de aquí nos sale esta zona. La publicación, tenemos en verde claro donde sabemos que se publicó, si no en todos los pueblos de cada valle, sí en la mayoría. En amarillo, la zona donde se publicó en la romanzada. Y luego en la verde, intenso, el más oscuro, pues las zonas donde no hay constancia de que se publicara, pero que sin duda pertenecían a la zona vascongada, porque claro, son zonas que hablaron euskera durante muchos siglos más. Y lo mismo ocurre con estas de amarillo intenso. Ya veis que también hay algunas poblaciones isla. Ayo, por ejemplo, en toda la zona, el piedemonte del Montejurra, fue zona vascongada, pero está rodeado de un valle que es castellano hablante. Y al revés, Pamplona, Puente la Reina o Arasuain, que están en zona vascongada, pues aparecen como que se predicó en castellano, más por cuestiones de prestigio o porque se consideraba que ya había un nivel de bilingüismo más alto, porque luego aparecen como muy vascohablantes. Bien, lo que sí sabemos es que la distribución demográfica, bueno, esta es la primera y última vez que tenemos una división lingüística del reino, para nosotros es bastante novedoso. Sabemos que algo parecido podía ocurrir
en los territorios vascohablantes de la Corona de Castilla, porque hemos encontrado en Simancas que hablan de la zona del Vascuence, que podría ser, daos cuenta que es algo de Guipúzcoa, todo el resto de reales tienen zonas que no eran vascohablantes, o no totalmente vascohablantes, pues Álava, Vizcaya, las Encantaciones, Navarra al sur, la Pública en la zona de Bayona. Bien, teniendo en cuenta que según un censo, un apeo de vecinos de 1553, Navarra tendría aproximadamente unos 185.000 habitantes, fijaros, eso ya tiene solo ahora Pamplona. Bueno, pues podemos ver que en la zona que solo habla euskera ya acogería el 60% de la población. Pero claro, hay un posible error en esto. Tenemos muy claro, por otro tipo de investigaciones, que la zona vascongada no es la zona que habla euskera, es la zona que solo habla euskera. Y la zona romanzada no es la zona que habla castellano, sino también incluye a zonas vascohablantes con niveles de bilingüismo, sobre todo entre los hombres. Luego vamos a ver cómo las mujeres permanecieron prácticamente monolingües muchísimo más que los hombres, por un montón de razones de tipo social. Por lo tanto, ya, sin considerar que la zona amarilla incluye zonas vascohablantes como Ujue, como Artajona, que sabemos que en el siglo XVIII seguían siendo vascohablantes, bueno, pues llegamos a la conclusión de que efectivamente hay una división 60-40 de partida. Los grandes núcleos de población de la zona media y norte se consideran romanzados por cuestiones de prestigio, sin más, como lo vamos a ver. Barraso y luego tenemos viajeros que dicen que llegan allá y allá todo el mundo habla en vascuence. Bien. Vamos a analizar un poco qué es eso del vascohablante monolingüe. Los documentos llaman vasco puro, vascongado cerrado, es decir, que no habla otra lengua que el euskera. Bien. Los descubrimos en una parte del proceso judicial que se llama la ratificación. La gente no ha sido nunca muy tonta, es decir, sabían cómo cubrirse las espaldas. Y una de las cosas es que los testigos, por eso algunos de los procesos no nos han servido, tienen que interrogarlos, por decirlo de alguna forma, 2 veces, para poder empezar a ver esto. Entonces, cuando un testigo era interrogado otra vez, en vez de volver a repetir su testimonio, para no contradecirse, solía decir, no, si yo sobre esta cuestión ya respondí, ¿me quieres leer que respondí en su día? Entonces aparece que el notario, que igual en la primera parte no hizo constar la traducción, en esta segunda, y yo le leí su declaración traduciéndosele a su lengua, vascongada, por ser su lengua, o por no saber romance. Entonces, en esta ratificación, es decir, cuando le va a pedir que ratifique lo que ha dicho, normalmente es así, la segunda vez, otras veces es al final de la declaración, suelen aparecer expresiones de este tipo. No en todos, porque son muy parcos. Muy pocos funcionarios hacen constar esto. Esto se hacía sistemáticamente, pero muy rara vez hacían constar la cuestión lingüística. Muy pocos funcionarios hicieron constar la lengua de relación con los testigos, pero incluían expresiones de este tipo. Y yo, el escribano, les mostré y les leí desde su principio hasta fin, dándole a entender muy en particular y declarándole en vascuence, porque dijo no entendía romance. Leyóle su dicho en vascuence, que es su propia lengua, y leído aquel por mí, el presente comisario, y dándole a entender de romance en vascuence, que es su propia lengua. Y tenemos una serie de funcionarios a los que habría que hacer un monumento. A mí, cuando descubría, abriendo las cajas, descubría su letra, me ilusionaba. Digo, ya está aquí, ya está Salvatierra, que me va a contar en qué lengua se ha entendido por los testigos. Bueno, pues Martín de Salvatierra, que era de Obanos, Diego Doñate, que era hijo de un soldado guipuzcoano y de una baja navarra, pero nació en Pamplona, Antonio de Ochandiano, Juan Íñiguez de Beortegui, que era de la zona de hoy. Normalmente, en estas segundas interrogatorios suelen hacer constar la lengua de relación con los testigos. Bien, en base a estas cosas, hemos podido hacer una estadística de cuánta gente en este periodo, 1575-1595, hablaría solo euskera. Porque, como os digo, el vascohablante bilingüe que sabe o entiende el castellano no se le ve en la documentación, porque presenta su cara de castellano hablante ante la administración, como podéis ver ahora también. Entonces, dividiendo un poco, hemos podido tener 1.208 testigos.
en los que sabemos en qué lengua se relacionaron con el receptor. Es un número muy alto de testigos, porque actualmente para una población de Navarra que será 5 o 6 veces mayor, las encuestas normalmente oscilan, las más exactas, 800 personas. Hemos conseguido 1.208, pero no de cualquier tipo de procesos. Eso no lo he comentado hasta ahora, pero me interesa. Claro, para hacer estadística hay que tener en cuenta el papel del azar, si no, los muestreos no valen. La gente tiene que estar ahí como podría estar en otro sitio. Es decir, tiene que haber un factor aleatorio. Si tú vas a un tipo de procesos, pues encontrarás un tipo de gente. Si vas a procesos de hidalguía, no saldrán más que curas, nobles y gente importante, porque aparte de lo que digan, aportan su prestigio social. No dice esto, sino lo dice fulanito, que es el rector del pueblo. No, hemos analizado procesos por asesinato, heridas, asaltos, violaciones, conflictos, injurias, por las que los testigos estaban ahí por casualidad. Que estén trabajando a la puerta de su taller en una calle de Pamplona y de pronto se monte un Cristo allá porque un campesino le ha dado con una azada a no sé quién, pues que estuvieses ahí tiene mucho que ver con el azar. Y por lo tanto, guardados las distancias, tener en cuenta que los historiadores no podemos actuar directamente sobre la sociedad que estudiamos. Eso lo pueden hacer los sociólogos, pueden preparar la encuesta. Nosotros tenemos que tener lo que escribieron en aquella época. Pero teniendo en cuenta que la gente está ahí por puro azar, es como hemos conseguido esto. Y después de poner los testigos que solo hablan en euskera y calcular la población que tienen esas zonas, que son zonas geográficas, como veis, no son merindades ni cosas de esas, hemos llegado a la conclusión de que el 67% de los testigos, de esos 1.208, no entienden el castellano. Y hablo entender porque hay algunos que no lo hablan, como lo vamos a ver, y hay testimonios, pero sí lo entienden. Y a eso se les lee en castellano. No hacen ningún esfuerzo porque para el funcionario la traducción solo le podía dar problemas. Por lo tanto, lo limitan a los casos imprescindibles. Entonces ya veis que nos sale una población de mujeres cercana al 80% para toda la zona vascongada, de Tajaya para arriba. Esto no es para todo el reino. Y el 80% y más de la mitad de los hombres no entienden el castellano. Entre las mujeres y los niños, ten en cuenta que aquí los niños no están incluidos. Aquí un 20% más de la población sería infantil, menor de 14 años, no aparecen, salvo en los casos de brujería, los niños no eran buenos testigos. En brujería yo no sé por qué les dio por aceptar denuncias de niños, pero daros cuenta que entre el sector infantil, teniendo en cuenta que son las mujeres quienes educan, no hay escuelas en esta época, los críos crecen en el hogar junto a la madre sobre todo, y ellas son monolingües, los niños tienen que ser monolingües, es decir, no incluiría la población infantil, con lo cual podemos suponer que ese porcentaje de monolingües aún era mayor. Y, bueno, hemos calculado, teniendo en cuenta que, como veis, hay una descompensación entre hombres y mujeres, lo que hemos hecho es calcular los índices por sexo y luego darles el peso que en realidad tenía esa sociedad, porque solo un tercio de los testigos son mujeres, pero en la sociedad era más de la mitad, con lo cual sus porcentajes hay que darles más peso. Bueno, pues eso es lo que nos sale. Y nos sale esta distribución geográfica de la intensidad del monolingüismo. Como veis, el monolingüismo aumenta del noroeste al suroeste. Hay zonas de verde oscuro donde los monolingües totales, hombres y mujeres, pasan del 80%. Y hay zonas, por ejemplo, la cuenca de Pamplona o todo lo que es el valle Valdizarbe y Valdorba, donde se acerca a la mitad de la población que no habla más que euskera. Y luego hay una cosa muy llamativa, bueno, ahí se puede ver la influencia también de Pamplona. Pamplona tiene una administración, tiene conventos, escuelas y, por supuesto, irradia el conocimiento del castellano, aunque sea, porque estamos hablando de monolingües en euskera. Irradia y hace que haya más bilingües, con diversos niveles de control, pero más. Pero llama la atención, como veis, los valles pirenaicos, Roncal, Salazar y Aezkoa, donde los porcentajes de monolingües es muy parecido a la cuenca de Pamplona. Y están, fijaros dónde están, en una zona pues, geográficamente bastante aislada. Bueno, la explicación que tenemos para ellos es la transhumancia.
Una cosa que nos llamaba la atención de todos los procesos que hemos estudiado en Roncal, aparte de que con el euskera roncalés los funcionarios, que casi todos hablan en euskera de la cuenca de Pamplona, se hacían un poco lío, es la única vez que he visto yo que utilicen intérpretes que ponen ellos por no estar al cabo del euskera de la zona. Incluso los de Rogería, bueno, el euskera roncalés variaba bastante del de la cuenca de Pamplona, que era un poco el estándar. Bueno, pues la transhumancia lo que hace es que durante 6 meses al año los hombres bajen a la ribera y vivan en zonas de contacto con el castellano. Por lo tanto, la mayoría de los hombres de esas zonas sí entendía el castellano. Digo entendía porque los curas párrocos se quejaban de que no se confesaban en Pascua, en la ribera, porque no se podían expresar en castellano. Entonces esperaban a volver a los valles para confesarse. Por lo tanto, no cumplían el precepto en su momento. Es decir, pero sí que en las declaraciones, así como el 99% de las mujeres que se quedan en el valle no habla castellano ni la entiende, los hombres casi ninguno he visto yo que no sepa, no entienda el castellano. Entonces, eso mitad y mitad pues hace que la mitad de la población, que serían sobre todo mujeres, sean monolingües en estas zonas. Bueno, ese papel de la mujer es muy importante porque es el termómetro de en qué lengua transcurre la vida social. Las mujeres que no hablan ni entienden el castellano son las que rigen el hogar en estos valles, sobre todo los que educan a los críos, los que son esposas, los que son novias, los que son hermanas. Si ellas no hablan otro idioma, ¿en qué idioma transcurre la vida social? Es decir, los hombres hablan castellano, pero como una proyección en su vida profesional, pues cuando van al sur o cuando hablan de negocios. Pero la vida social transcurre totalmente por este monolingüismo femenino en euskera. Y otra de las deducciones llegamos, si tenemos un borde inferior del territorio vascohablante, que ellos llamaban zona vascongada, con unos porcentajes de monolingüismo en euskera, de gente que solo habla euskera, por encima de la mitad de la población, lo que no puede ser es que por debajo de esa línea de pronto te encuentres un territorio que solo habla en castellano. Porque tendríamos dos sociedades lingüísticas que no se pueden entender entre ellas. Por lo tanto, ya nos hace sospechar, como vamos a ver luego, que por debajo de esa línea hay una gran franja bilingüe de gente que en realidad se mueve o es capaz de moverse en dos idiomas, que hablan normalmente en castellano, pero que se puede desenvolver en euskera y que habla normalmente en euskera, como puede ser Ujue, como puede ser Artajona, Gallipienzo, pero que también entiende el castellano. El papel de la enseñanza, que como os decía, pues tuvo su importancia. Con el mismo sistema de estudio de testigos que fueron interrogados en este tipo de procesos judiciales, porque si no a los pobres no los interroga nadie. Es decir, si encuentran un cadáver en la Bardena y el que lo ha encontrado es un pastor, un crío, un rabadán que llaman ellos, que no habla castellano, pero bueno, es que es lo que lo han encontrado, lo tienen que interrogar de todas. O sea, no va a ser lo mismo que un proceso civil, donde se habla de si este era noble o no era noble, o si se sentaba antes o después de la iglesia. Entonces, por eso es tan importante este tipo de procesos. Bueno, pues siguiendo este tipo de procesos donde no hay selección de testigos, hay que ir a quien estaba presente y puede aportar datos relevantes para el proceso judicial. Hemos estudiado también quién sabe leer, escribir y contar, que era un poco lo que aprendían en las pocas escuelas que había entonces. Ha sido mucho más fácil, esto lo hemos hecho para todo el reino, no solo para la zona vascongada, porque en la misma ratificación se le pedía al testigo que firmara. Para decir que estaba de acuerdo, le dice, y normalmente, claro, y como no sabe firmar, lo hice yo en su nombre, el escribano. Entonces ha sido mucho más fácil calcularlo y hemos podido sacar, pues bueno, una radiografía de cuál fue el nivel de alfabetización de esa sociedad. Y hemos visto, bueno, primero que la educación era una educación elitista y masculina. Normalmente las mujeres no recibían educación. Y los ricos o los campesinos de la parte más alta de ese estrato social, que hacían un esfuerzo por darle un futuro social, podían mandar a los hijos pues a las escuelas de primeras letras, a los estudios generales, que sería un poco la escuela secundaria, y ya muy pocos a la universidad, porque Navarra, salvo dos eclesiásticas, no tuvo universidades propias.
Normalmente los navarros estudiaron en universidades francesas, sobre todo durante toda la Edad Media y parte del siglo XVI, pero cuando Felipe II ordenó el cierre sanitario de fronteras, empezaron a estudiar más en Alcalá de Henares, en Salamanca, pero muy pocos. Entonces, si veis, aunque el mapa aquí no tiene gran tamaño, entre las estrellas, que son las escuelas que sabemos locales que existían a finales del siglo XVI, y los círculos, que son las que existían en el primer cuarto del siglo XVII, pues la montaña, que es ese marrón más intenso y medio, pues tiene muchas menos implantaciones y además muy tardías, casi todos son círculos del siglo XVII, que pues la zona de la ribera. Y calculando, bueno, pues la gente que dice esto, y porque dijo que no sabía escribir, firmé yo el escribano su nombre, pues vemos que el marrón oscuro, el 90% de la población total no sabe escribir. Daros cuenta que sería más, porque es que una cosa es saber escribir y otra cosa es no saber poner tu firma. Hay gente que se ve, por lo rústico de la firma, que solo sabe reproducir sus letras, por eso no sabe escribir. Pero bueno, aún y todo, estamos hablando de firmar solo, el 90% de la gente no sabe escribir, hombres y mujeres. En la que es de marrón medio tendríamos un 80%, ya veis que se va ciñendo a la zona vascohablante, como veis. Y en la ribera, pues aún y todo, los hombres sí, porque son el 50% que saben escribir, pero en el total el 75% no sabe escribir. Es una sociedad analfabeta, fundamentalmente porque entre las mujeres el alfabetismo es del 99%. He visto solo a una noble, hijas de notario, a veces les enseñaban a escribir, pero muy poco. La escritura era un conocimiento profesional. En esta época la gente no necesitaba saber escribir. Para el mundo campesino era mucho más importante todas las habilidades ligadas al trabajo en el campo. Escribir, pues iban a un notario, que les lo ponían por escrito, les traducía, es decir, no es una sociedad que necesite tanto como otras cosas. Por lo tanto, bueno, en este caso la muestra ha sido de 1.360 testigos, como os he dicho, que da pues un 95% de fiabilidad, un error muestral bastante pequeño, pero en este caso para todo el reino. Bien, entonces encontramos algunos textos que son muy llamativos. Hay un sector de Navarra que aún está dándole vueltas a esto, que son unos cabezones, es que dicen verdaderas tonterías insostenibles. Pero bueno, la siguen ahora en los blogs, porque uno en el blog pone lo que da la gana. Pero bueno, pues en el sentido de que cuando San Francisco Javier escribe en una de sus cartas a San Ignacio de Loyola en 1544 que tenía dificultades de comunicación con los nativos de la India, porque ellos solo hablaban malabar, la lengua natural de allí, y la mía era la vizcaína, que como os he dicho es como se conocía el euskera en la Corona de Castilla. Pues bueno, pues ha salido una línea historiográfica, afortunadamente ya se va callando, como digo, ya queda solo en los blogs personales, que dice que es que vizcaíno era una forma de hablar castellano. No, vizcaíno es hablar euskera. Tenemos un montón de gente y de gramáticos que dicen que en Navarra a la lengua vizcaína se le conoce como vascuence o lengua vascongada. Otra cosa es hablar a la vizcaína, que es ese personaje literario que hablábamos, que daba gracia en la literatura del siglo de oro, que es pues hablar un castellano roto. Pero San Francisco Javier, que habla 5 idiomas, va a decir que su idioma nativo es un castellano roto. Hombre, por favor, casi desmerece. Bien, la sorpresa de todas formas viene por otro lado. Para los historiadores de la sociolingüística es como un personaje que pertenece a la élite social del reino. Su padre ha sido presidente del Consejo Real de Navarra y es doctor por la Universidad de Bolonia, que ha recibido una educación universitaria, como sabéis estudió en París, que como veis la élite navarra estudiaba al norte de los Pirineos normalmente, y que procede de una zona bastante vascohablante para la época, aunque ahora nos estamos sorprendiendo con algunos relatos en los que hablan que la lengua del Sangüesa era la vizcaína, pero bueno, yo no encuentro mucho relato que pueda respaldar eso como para que fuera con unos niveles de monolingüismo muy altos. Bueno, ¿cómo una persona con estas características va a decir, porque claro, habla francés, habla latín, habla castellano, habla portugués,
porque en realidad él viaja con los misioneros portugueses, no con los españoles. Y dice, no, mi lengua de todas esas, mi lengua es el vascuence, la lengua vizcaína. El problema es que estas cartas las hemos conservado, el original se perdió y tenemos transcripciones y traducciones. Nosotros nos hemos basado, como veis, en una que está en el Archivo Histórico Nacional, en los fondos de jesuitas, porque es de la misma época y porque fue una de las pocas que no necesitó ser traducida. Es decir, cuando estas cartas se expandían por todos los colegios de la orden, pues se pasaban al alemán, al latín, y claro, tenían que explicar algunas cosas. Por ejemplo, la traducción en francés explica que el euskera es una lengua que se habla en los Pirineos, cosa que, claro, él no le va a explicar a San Francisco, a San Ignacio de Loyola dónde es el euskera. Eso no está en la carta original. Bueno, esta, al no tener que hacer la traducción y al no tener que glosar el contenido, pues es una de las más fieles al original. Bien. Y tenemos otro ejemplo también, que la élite, aunque escribía en castellano, podía haber escrito en euskera, habría que ver por qué no lo hizo, es la carta de otro navarro, de Bertrand de Chauz, que es hijo del vizconde de Baigorri, que fue obispo de Bayona y consejero de los reyes de Francia, que nos ha legado una carta íntegramente en euskera a su hermano en 1564, y los espías y notarios roncaleses, que a finales del siglo XVI y principios del XVII se intercambiaron ya los primeros textos en euskera. No sé cómo vamos de tiempo. Bien, vamos un poco a ver el caso de Pamplona. El caso de Pamplona es interesante porque es verdad que se ha marcado un estereotipo con cierta razón ya en el siglo XIX, pero no tiene razón de ser para siglos anteriores, de que el euskera era una lengua rural, que se hablaba en los pueblos. No, el euskera también fue la lengua de las ciudades, y Pamplona es el mejor ejemplo. Bueno, en este momento es la metrópoli de Euskal Herria, con 10.000 habitantes. ¿Qué tiempos? No cabía mucho más entre las murallas, pero bueno, para la época no es una gran ciudad europea, pero es de tamaño medio. Posiblemente la más grande al norte de Burgos, en el entorno de los Pirineos. Es de más de 10.000 habitantes porque tampoco podemos saber exactamente qué población, muy superior a lo que entonces es Bilbao, Vitoria, San Sebastián o Bayona. Y no digo ya Maule, que era muy pequeño. Además, es la sede de una administración civil de la religiosa, administración civil porque es un virreinato, es el único consejo real que no reside en la corte con el rey. Todos los demás, el Consejo de Indias, el Consejo de Aragón, todos viven con el rey, donde está la corte. El de Navarra reside en Pamplona y toda la estructura de esos consejos tiene que estar en Pamplona. Es la sede de un obispado, el obispado de Pamplona, desde la época romana. Tiene una gran guarnición militar y luego es un gran centro económico en el sentido de que está en las rutas que comunican el continente con la península y el Mediterráneo con el Atlántico, que en este momento está teniendo, como sabéis, todo el desarrollo de las costas guipuzcoana y vizcaína, con el comercio, porque el eje económico se mueve del Mediterráneo al Atlántico y América. Bueno, pues está en ese término medio. Bien, entonces rompe, como os digo, el cliché de las ciudades como núcleos romances castellanohablantes que han expandido al mundo rural el uso del castellano. No, ya Bonhart y el viajero milanés nos hablan de que en Pamplona la lengua de la calle es el euskera. Y hay una administración militar y soldados de guarnición que son castellanohablantes. Curiosamente, mucho guipuzcoano. Pero hemos descubierto procesos judiciales en los que esos soldados castellanos técnicamente se relacionan en Pamplona con las criadas que son monolingües. En concreto hay un asesinato de un soldado de Oñate que aparece en un pozo allá al lado de la iglesia de San Nicolás y que cuando se interroga a los testigos la noche anterior habían estado en una casa donde se reunían, de mala fama por cierto, donde se reunían soldados guipuzcoanos y vizcaínos con chicas de Pamplona, sobre todo de servicio, y que estuvo cantando con una guitarra en el Astana, en euskera. Es decir, sí que hay, y es verdad que muchos se casaron con gente y que a nivel idiomático, aunque son parte de la guarnición, hablan la lengua de la ciudad. Bien, entonces tenemos un montón de testimonios, sobre todo de insultos. En aquella época hay un sentido del honor muy grande, incluso de gente muy humilde. Es decir, si te dicen bruja, o borracha, o de viejo, no sé, hay unos insultos que dan gracia porque muchas veces son traducidos. Pues se monta un proceso judicial, así de claro.
Entonces, claro, que si salió a la ventana y gritó en vascuence para que todo el mundo lo entendiera. Odre viejo, odre de vino, claro, borracha, tal. Bueno, pues todos esos testimonios muy puntuales se filtran. Hay procesos judiciales en los que descubres que todo se hizo en euskera, porque lo relata un testigo que después hay que traducirlo todo al euskera. Pues entonces, y entendió todo. Bueno, quiero decir que hay veces que en el proceso se descubre casi al final que todo transcurrió en euskera, ¿no? Pero aparte de esos datos puntuales, tenemos otros muchos más. Bueno, los puntuales serían los testimonios de los viajeros que hemos visto, las actas del Ayuntamiento de Pamplona, que en 1604 dicen que el euskera es la lengua de la ciudad, y que por eso está buscando predicadores, sobre todo para Cuaresma, que prediquen en vascuence, como dicen ellos. Los procesos criminales, bueno, pues tenemos testimonios explícitos. Los escribanos hacen constar las expresiones en euskera tal y como se dijeron, que es una de las normas que les obligaba a la ley. Implícitos. Bueno, pues lo cuentan todo el Cristo que montaron gente que después resulta que son monolingües. Y de hecho, el 30% de los vecinos de Pamplona necesitan traducciones. O sea, solo hablan euskera. Y se produce además recusación de escribanos. Hay veces que por sobrecarga de trabajo se tenían que hacer los testimonios con escribanos normales y no los de los tribunales, y algunos de esos pues no sabían euskera. Y entonces son recusados porque no saben euskera, y los testigos, vecinos de Pamplona, no saben castellano, con lo cual se les saca del proceso. Y luego las mismas ordenanzas generales del hospital, que sabemos que las ordenanzas tenían que leerse todas las noches en vascuence para que todo el mundo las entienda, dice las ordenanzas del propio hospital, o las confesiones que pues, dicen que pues eso, necesitan hacerlas en euskera. Pero hay un proceso ya un poco tardío, de 1645, este es por la jurisdicción eclesiástica, está en el Archivo Diocesano de Pamplona, que nos va a permitir cuantificar un poco cómo es ese tema. Y es muy interesante porque por primera vez vamos a tener cifras. Entonces es un proceso, como siempre se montaban estos cristos, a la hora de elegir vicario. Y cuando el idioma se convierte en un factor de mérito. Entonces se presentan al vicariato de San Fermín un cura de Mendavia, del sur, que no sabe o no sabe bien, porque no queda muy claro si no lo controla bien o no sabe. Él dice que algo sabe, ¿vale? Y otro, yo creo que es de Aezkoa, que sabe perfectamente euskera. Por lo tanto, el pleito, sobre el que se mueven muchas más cosas de tipo social, se mueve en torno a si los parroquianos de San Fermín, que es uno de los burgos más grandes de Pamplona, saben castellano o no. No se habla de si hablan castellano o hablan euskera, sino, por supuesto, todos dan por hecho que hablan euskera, pero ¿entienden el castellano? Porque, claro, el de Mendavia dice que sí, que ya casi todos entienden castellano y que por lo tanto él puede ejercer tirando del castellano. Y el otro dice que no hay, que la mayoría de los parroquianos no saben castellano. Entonces, es curioso porque a lo largo del proceso, sobre todo el funcionariado castellano, gente, etcétera, apoyan al de Mendavia, no sé por qué, pero hay gente que pertenece a niveles muy altos de la sociedad pamplonesa que apoya al otro, entre ellos pues, diputados de Navarra en Madrid, cosas de ese tipo, ¿no? Y de las Cortes. Bueno, en todo caso, de los testimonios, nosotros hemos seleccionado los de los propios vicarios de las parroquias, a los que se les interroga sobre cuánta gente confiesan en castellano y cuántos en euskera. Lo cual no quiere decir que al que le confiesan en euskera no sabe castellano, pero sí que es la lengua en la que se siente cómodo. Por eso es tan importante, y por eso aparece tanto en este tipo de procesos, el sacramento de la confesión. Porque todos los demás sacramentos pues tienen un papel pasivo. Pues bueno, pues te puedes tragar una misa en latín, pues tira, o si el cura dice palabras rituales. Pero la confesión obliga al fiel a hablar. Es el único sacramento donde hay cierto papel activo. Y tiene que hablar sobre cosas muy particulares y muy privadas. No puede tirar de una lengua prestada o mal prestada. Por lo tanto, los párrocos dicen, ya veis quiénes son, el informador, y luego he puesto yo la población que tendría cada una de esas partes de la ciudad, de los burgos. El de San Fermín dice que de 10, 9 confiesan en euskera. El de San Juan, que es la catedral, que es el burgo de la navarrería, el más grande, dice que, no sé si dice de 21, van diciendo al hilo de la época, los porcentajes no dicen tanto por ciento, evidentemente,
pero sí cantidades que aproximadamente se pueden traducir a porcentajes. El de San Lorenzo dice que más de la mitad, con lo cual nosotros en un plan conservador hemos puesto 60. Y el de San Nicolás dice que de cada 4, 3. Por lo tanto, con este cálculo que, insisto, porque no puede ser de otra forma, aproximado, daría que en Pamplona más del 80% de la población utilizaba el euskera en el sacramento de la confesión por considerarse que es su lengua vehicular en la que se puede expresar con más soltura. Teniendo en cuenta, y vuelvo otra vez al argumento de que no están los niños y las niñas, que serían aproximadamente, en esta época se tenían muchos críos porque pocos llegaban a la edad adulta, pues que podría ser la quinta parte de la población, un 20% más, daros cuenta que ese porcentaje para mitades del siglo XVII es muy alto respecto al uso lingüístico del euskera en la capital. Y ya vemos también que en el muestreo que habíamos hecho de 1570 a 1590, la mitad de las mujeres no entendían el castellano en Pamplona. Y además, hay algunas cosas que resultan graciosas. Hay un cura que llega a Pamplona para fundar un convento de monjas, es un discípulo de Santa Teresa, y cuando le escribe a Santa Teresa, pues a donde estuviera, en Ávila o donde estuviera, para comentarle cómo era en Pamplona, pues le hace partícipe de un milagro, que ha sido testigo de un milagro. Dice que predicando en Pamplona para hacer este convento, pues le entendían hasta las mujeres, que solo dice en la carta a Santa Teresa, que solo hablan vascuence. Es decir, hay testimonios que respaldan esta imagen, incluso en la capital del reino, que vuelvo a repetir, es la sede de la administración y de una guarnición enorme castellana. Que sabéis que en Navarra durante todo el siglo XVI hubo un ejército de ocupación. Bien. Y además hemos descubierto, pero ya desde la sociolingüística, esto ya no es cosa mía, porque yo, como veis, pues en cuestiones puramente lingüísticas no estoy tan ducho, pero sí el profesor Zuazo, es catedrático de dialectología de la UPV, y también Iñaki Camino y otros, se han dado cuenta de que los núcleos que llaman ellos dinamizadores del euskera, donde se producen las innovaciones del idioma, cuando aparece el artículo, cuando aparece la forma no sé qué, y luego se difunden, no son el mundo rural, no es la punta del Sayoa, como decía uno, son las ciudades y en concreto Pamplona. Pamplona es el centro, y habría que explicarlo, porque donde se crean las novedades del idioma y luego se difunden a todo el territorio. De forma que han descubierto que el euskera tiene muy poca variedad dialectal durante la Edad Media y a partir de la mitad de la Edad Media en adelante se van distinguiendo los dialectos. Y curiosamente, por lo menos Zuazo lo que lo dice, es conforme los territorios se van desgajando del tronco navarro, ese euskera zonal evoluciona con caracteres propios y aparecen unos dialectos que en el siglo XVI no estaban tan claros. Entonces, en Pamplona en concreto, Pamplona dinamiza el dialecto alto navarro, que en esta época era el que era más hablado, por volumen de población y también por territorio. Y lo hace en un proceso que yo he intentado explicar mediante este sistema. Es decir, Pamplona efectivamente es la sede de la administración, ahí concurre gente de todos los territorios, pues porque van a los tribunales, porque van en busca de porque llevan una recua de hierro desde Tudela hasta Durango, porque van a un médico, porque van a un notario. Ahí se mezclan un poco variedades zonales, un melting pot, y luego esas mixturas, con sus novedades, se difunden al mundo rural mediante los notarios que se desplazan a hacer interrogatorios, los curas y los notarios que han estudiado en Pamplona y vuelven a ejercer a sus pueblos, las criadas, que sirven 30 años en Pamplona y luego se casan y vuelven a sus pueblos. Es decir, eso explicaría un poco por qué el dialecto alto navarro luego se va a intentar que sea el euskera estándar, el euskera batúa. Cuando Beriain va a empezar a escribir, y daros cuenta que Pamplona tuvo la primera imprenta de Euskal Herria durante muchas décadas, cuando la imprenta obliga a estandarizar el idioma, porque si no, no vendes libros donde no se entiendan, se tienen que utilizar variedades estándar, se utiliza el alto navarro. Leizarraga en el norte, que ya es otro ambiente histórico, lo que hace es mezclar 3 dialectos. Pero en Navarra lo que se hace es elevar
a categoría de estándar el dialecto más hablado, que es otro de los modelos que se siguen en Europa. Es decir, en Europa Francia impone el francés de París, Londres el de los condados del sur. En Alemania no, en Alemania hacen lo de Lizarraga, son protestantes, mezclar dialectos y hacer un batúa. En Italia también se impone uno de los dialectos, el toscano, sobre todo los demás. Y en Navarra lo que hicieron fue intentar los dos modelos. El híbrido batúa, el de la Lizarraga, que no prosperará por razones históricas, y tampoco en el sur el de elevar al alto navarro a variedad estándar. Bien, no me voy a liar más, porque tenemos cosas para ver. Bien, estos son un poco los testimonios de esto ya lo he explicado. Y vamos a ver el euskera en el sur, que creo que es Baja Navarra. Esto no lo he cambiado a tiempo, efectivamente. Está colado. He metido esa pantalla ayer. Pero bueno, de Baja Navarra, que no nos podemos entretener, aunque sigue siendo Navarra, bueno, pues entra en una dinámica política diferente a partir de la conquista, en 1527, como sabéis, el ejército español, el 8 de octubre de 1527, evacúa ya definitivamente Baja Navarra por indefendible y ya nunca más volverá allí, ¿no? Entonces, bueno, pues se instaura un pequeño reino de Navarra que tiene, como veis, que reconstruir las instituciones. Se crean instituciones copia de las que se han quedado en Pamplona, un consejo real, una cancillería, unas cortes, pero todo a nivel pequeño. Luego van a tener un factor que no va a tener la Alta Navarra, que son las guerras de religión, vinculadas en parte también a la cuestión lingüística. Los protestantes defienden el desarrollo de las lenguas vernáculas, de las lenguas nativas, los católicos siguen pegados al latín como lengua litúrgica. Y la rivalidad con la Navarra española, sobre todo por el nombre. ¿Quién es el reino? ¿Lo que queda independiente o lo que es territorial y demográficamente mucho mayor? Entonces no saben ni cómo llamarse. Hay un texto que es muy gracioso en la que los jueces de Pamplona, cuando mandan requisitorias a Baja Navarra, porque aún tienen bastantes relaciones, incluso demográficas, hay mucho bajo navarro que su capital es Pamplona todavía, le dicen: los jueces que residimos en Pamplona. No dicen ni de la corte ni del EMNA, no, porque es que había veces que no cumplían las órdenes en Baja Navarra por cuestiones de tratamiento, porque les han mandado en vez de suplicar, que estamos de igual a igual. Bueno, aquí el monolingüismo es mucho mayor. El euskera lo hablan, no tenemos cifras porque no tenemos procesos judiciales a partir de 1518, no tenemos procesos en Pamplona de Baja Navarra, sí de bajonavarros que testifican y se incorporan pues, a cuestiones de procesos de la Alta Navarra, pero no tenemos de esa zona. Entonces no podemos hacer estadísticas, pero sí sabemos que precisamente se crea la senescalía de San Valé, porque cuando les trataban de obligar a ir a Po, el gran problema que tenían los bajonavarros era que tenían que utilizar intérpretes. No entendían el occitano o el bearnés. Entonces, lo más curioso es que fruto y prueba de la lejanía que hay entre la lengua hablada y la lengua escrita, es que en Baja Navarra, hasta finales del siglo XVII, hasta 1680, en la que se impone el francés, la lengua administrativa de toda la zona sur, de Garasi, de Baigorri, de Orsaiz, de Ostibarri también, es el castellano. Prueba de que entre lo que se habla y lo que se escribe no tiene por qué haber ninguna relación. Aquí muy poca gente habla castellano, es decir, el castellano está muy al sur para ellos. Pero el idioma de la administración sigue siendo el castellano. Los notarios de Donavan y Garasi, durante 2 siglos después de la conquista española, siguen escribiendo en castellano, que es una lengua que en Baja Navarra no habla ni el Kiko. Bien. Sí que se ve en sus instituciones, bueno, ellos tienen una franja, sobre todo en Amicutze y Bastida, donde sí que se habla, hay penetración del occitano. Esa pronunciación que tenemos todos tan bonita de Suberoa, en realidad es una influencia del occitano. Esas con 2 puntitos arriba que a veces es tan difícil imitar, ¿sí? Bueno, pues en esa zona sí hemos visto que hay zonas donde ya algunos municipios solo hablan occitano o el euskera no es la lengua mayoritaria, pero sí, como os digo, es bastante más uniforme desde el punto de vista lingüístico. Y en sus instituciones, a diferencia que en la Alta Navarra, las Cortes sí imponen el requisito de saber euskera para estar en la Cancillería de San Palé o en los tribunales. Y hay una lucha con el poder real sobre ese tema, porque claro, ellos a veces ponen pues, el senescal de Foix, lo ponen al mando de la Cancillería de San Palé y lo rechazan
porque no sabe euskera. Consiguen poner uno, en Pamplona habían conseguido de los 6, 2 fueran castellanos, aunque no siempre fueron no vascohablantes, porque a veces esos castellanos eran guipuzcoanos, como ocurrió con Otárola o con Amezqueta, que los veo en los juicios que no tienen ningún problema en entender, o García de Ercilla, que era vizcaíno. Es decir, son jueces castellanos, pero son vascohablantes. Bien. Y el tema lingüístico pues, es bastante más visible en esa forma. Bien, vamos a ver un poco la bisagra bilingüe a la que me refería cuando analizábamos los niveles de monolingüismo de la tierra vascongada, como llamaban ellos. Vemos en este mapa que hay algunos pueblos que sabemos, esos de amarillo intenso, que están dentro de la zona romanzada, pero que eran vascohablantes. No eran en este momento y lo van a ser durante un par de siglos más, sobre todo Artajona. Un juez, tenemos un documento de 1674, en el que desde Madrid hacen una consulta si para ser prior de un juez hace falta saber euskera o no. Sabéis que la Iglesia siempre defendió que los pastores debían hablar la lengua de sus ovejas. Entonces, en un momento dado, como es una dignidad muy bien pagada, por cierto, que tiene muchos candidatos en Madrid y en Pamplona, pues bueno, el rey, que tiene la facultad de nombrarlo, escribe, oye, al obispo de Pamplona, que es un mallorquín en este momento, para ser prior de un juez, que está muy al sur, hace falta saber euskera. Entonces le escriben una carta que se conserva en un expediente del Archivo Histórico Nacional, en el que dicen que sí, que en juez se habla euskera. Es más, gran parte de la población no sabe otro idioma. Lo cual para nosotros es una gran sorpresa, porque es un municipio muy al sur. Y lo mismo ocurre en Gallipienzo, pero esto ya para el siglo XVI, o en Artajona, como os he dicho, hasta el siglo XVIII. Es decir, por debajo de esa zona donde había más de la mitad de la población que no sabía castellano, hay una franja, que puede ser incluso mayor de lo que vemos aquí, que hay un nivel de bilingüismo muy alto, que lo vemos muchas veces en proceso. Y que además se va a enriquecer con la masiva llegada de jóvenes bajonavarros, que a partir de 1540, unido a muchas circunstancias que aún no entendemos muy bien, van a dejar los valles de la Baja Navarra y se van a asentar pues, en Valdorba, en Valdizarbe y en la Ribera. Esa gente viene con su idioma, lo vemos en muchos procesos judiciales que tienen que ser interrogados, etc. Y su huella es muy visible en los apellidos actuales de la Ribera. Hay muchísimos, yo creo que hemos calculado 15.000 personas que viven actualmente en Navarra, tienen el primero, el segundo o los dos de origen bajo Navarra. Con lo cual, esa impronta bajo Navarra, que tuvo su influencia lingüística, es muy clara. Luego están los pastores y arrieros de la montaña, que es una corriente continua, a veces es estacional, pero también definitiva, que se van asentando en la ribera, puesto que en la ribera parece ser que se han producido grandes vacíos demográficos durante el final de la Edad Media, y ahora se está produciendo un gran desarrollo agrario y necesita población. Entonces, entre los jóvenes bajo navarros, los pastores y arrieros que se van asentando, y luego un proceso que se afecta más de cerca, que sería todos aquellos soldados, arrieros y canteros vasco-castellanos, en términos de la época, que se van a asentar en el sur de Navarra, pues porque, como os he dicho, se casan con gente de aquí, porque todas esas recuas, tanto de material de hierro, de productos de hierro, como toda esa remesa de trigo, vino que produce la Navarra mediterránea, y que hasta la llegada del maíz no va a tener sustitutorio en la Navarra húmeda y en los territorios de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, pues también tienen ese mismo recorrido. Y si veis todas las iglesias, los regadíos, los puentes que se construyen en la ribera en el siglo XVI y parte del XVII, todos son canteros guipuzcoanos, algún vizcaíno, y luego ya empiezan los bastaneses, parece que aprenden el oficio pronto. Pero bueno, toda esa gente se empieza a asentar en esos pueblos, de manera que yo he visto, por ejemplo, que encuentran el cadáver del mesonero de Caparroso en la Bardena y es Olavarri, no es Olaverri, es Olavarri y le llaman el vizcaíno. Vale, pues sería un ejemplo. Tenemos, perdonad, en el libro tenéis, esta no vuelve para atrás, esta no deja, a ver si vuelve. ¿Qué va? Bueno, abajo habréis visto que ponía el crimen de Marcilla. El crimen de Marcilla viene en el libro, un poco de historieta de película de Antena 3, porque es muy interesante. Muy interesante porque a mí me conmovió, porque es el asesinato de un chaval de 18 años de Zurujuain, de Tierra Estella,
que con otros de su edad pues habían bajado a la zona de Tudela a participar en la vendimia y cosas estas. Entonces allá conoce a un bajo navarro con el que decide regresar a casa. Bueno, el caso que en Marcilla, en una viña, aparece muerto con 13 puñaladas, ¿no? Bien, aparte de todo eso, lo interesante desde el punto de vista lingüístico es que ese proceso judicial muestra toda esa convivencia de lenguas en la ribera. Porque el chaval que lo descubre, que es un pastor, Juan de Arañán, que lleva viviendo en Marcilla 4 años, pero no sabe castellano, lo encuentra en la viña cuando va detrás de unas cabras, no sé qué, va corriendo al pueblo, gritando que ha encontrado, claro, están todos allá, yo creo que están esperando como en Andalucía, que les contraten pisando en el pie a mi finca, bueno, allá todos en eso, y va corriendo al pregonero del pueblo, que es un tal Oteiza Sapellida, que sí sabe euskera, y entonces se lo cuentan a los demás, viene el dueño de la carnicería para que trabaja el chaval, que va de intérprete porque el alcalde y el juez de Marcilla no entienden castellano, pero el dueño de la carnicería sí, luego interrogan al chaval, luego claro, empiezan a mandar una orden para registrar todos los mesones porque tienen una descripción del asesino. En aquella época la gente viste de una forma que identifica su origen, entonces viste como un bearnés, una gorra roja, no sé, bueno, y bueno, pues todas esas órdenes se pasan también a Zurucuain. En Zurucuain hay que hacer los interrogatorios con traductor, en Peralta bajan y todos los amigos del presunto asesino, que son bajo navarros, también a uno de ellos tiene que declarar en euskera. Es decir, ese crimen muestra muy bien en este momento cómo es la convivencia lingüística en el sur de Navarra, con monolingües, porque como os digo, a los bilingües no se les ve. Bien, entonces aparece una imagen nueva de Navarra, que es la que os digo, que bueno, a gente que le ha entusiasmado, a gente que no le ha entusiasmado tanto, que sería provisionalmente, pero con bastante contundencia en cuanto a los datos, esto. Tendríamos que en Navarra en este momento, en el siglo XVI, de cada 10 personas, 7 hablan solo euskera, hablan euskera. 1 sería bilingüe y 2 serían monolingües en castellano. Esta sería un poco la proporción. Con lo cual, vemos que el euskera es la lengua socialmente hegemónica, puesto que 8 de cada 10 navarros hablan euskera. No solamente eso, que la mitad de los navarros no entiende el castellano, que es posible que el nivel de monolingüismo en Navarra en este momento sea más alto que en Guipúzcoa, a la vista de testimonios de viajeros que pasan por Guipúzcoa y dicen, volver a decir lo mismo, que las mujeres no hablan castellano, pero sí que todos los hombres lo hacen, cosa que aquí hemos visto que para la montaña ni para los hombres vale. Y tal vez es una oportunidad, es un dato que se barajan algunos, es precisamente ese monolingüismo hizo más fácil pasar de un monolingüismo en un idioma a otro, por inadaptación cuando la sociedad exija el conocimiento del castellano. Es decir, en cuestión de 3 generaciones se puede pasar de un abuelo monolingüe de euskera a un hijo bilingüe a un nieto que solo habla otra lengua. Es decir, tal vez esa abrumadora presencia de monolingüismo en gran parte de Navarra forzó que se pasara más rápidamente a otro monolingüismo, cuando el Estado, sobre todo por la educación, consiguió imponer uno de esos idiomas. En este momento, ya visto desde afuera, Navarra es el territorio que agrupa a casi la mitad total de vascohablantes que existen, las 2 Navarras. Por volumen demográfico, en Navarra tiene, lo hemos visto, un estatus semioficial, no es una ley, pero la administración es bilingüe y además exige el conocimiento fáctico de las 2 lenguas. Y por ello, Navarra tuvo ese protagonismo en su puesta por escrito, cuando en el siglo XVI la imprenta exige estandarizar la lengua, que es un proceso que forzó a todas las lenguas europeas. Los intentos de adaptarse a esa situación, a lo que se llama la guerra de las lenguas del siglo XVI, los 2 intentos son navarros, uno ligado al mundo protestante en el norte y otro al mundo católico en el sur, con 2 modelos distintos de los que desgraciadamente no prosperó ninguno. Y luego Pamplona, es verdad, como decía Echeverri cuando se desplaza, él es bajo navarro, labortano, pero se instala en Mondragón, en su libro del siglo XVIII llama a Pamplona Iruña Euskaldunen Hiriburua, la capital de los vascohablantes, porque en ese momento lo era.
y es algo que no. Bien. Bien, esto es simplemente para una pantallazo que tenía para el sur, cuando los municipios han pedido su integración en la zona mixta, pues decirles que el euskera, esos son los de amarillo, no viene allí de Marte, ahí ya estuvo allí. Bueno, pues eso es todo, eskerrik asko, muchas gracias.